pequeño, como lo refleja la Biblia. En el hebreo se refleja más claramente esto, porque para hablar de Petra, en el hebreo es Har, y Har significa montaña, monte, o sea, algo más grande que un pequeño montículo. Y la iglesia no podía estar fundamentada, no podía estar cimentada sobre un pedazo de roca, sino sobre una montaña. Y Pedro mismo, más adelante, refleja, cuando escribe en segunda de Pedro, refleja que Cristo, cuando se refirió a estas palabras, en ningún motivo o en ningún momento se refirió a Él como la base fundamental para la iglesia. Dice acá, Pedro, a quien fueron dirigidas estas palabras, rechaza enfáticamente mediante sus enseñanzas que la roca de la cual Cristo se refería al apóstol mismo, en Hechos 4, 8 al 12 y en 1 Pedro 2, 4 al 8, menciona esto. Mateo registra el hecho de que Jesús empleó otra vez la misma figura en circunstancias que indican claramente que Él mismo era esta roca. Está en Mateo 21, 42. Muy bien, el sentido secundario, o sea, de las verdades que Jesús habló, son también una roca en la cual los hombres pueden construir con toda seguridad nuestra vida. Y cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, vemos desde Números hasta el salmista David, que menciona y llama atención a esto. En el Salmo 96, claramente David dice, venid, alleguémonos a la roca de nuestra salvación. Pedro no podía darnos salvación en ningún momento a cada uno de nosotros. Solamente es Cristo quien a nosotros nos da la salvación. Entonces no podemos por ningún motivo nosotros pensar o siquiera creer que Pedro haya sido esa roca a la cual se atribuyó. Y como dijimos, ¿no? El Papa León I, quien se atribuyó estas cosas, ultrajando el nombre de Dios, como lo siguen haciendo hasta ahora. Y ese ratito que estamos comentando afuera, ¿no? De hacerse llamar padres de la iglesia, vicario de Cristo, cada uno en sucesión, cada uno lo que pasa, sacerdotes, y así cada uno de los términos que ellos utilizan, ultrajando el único término que solamente le pertenece a Dios. Nosotros tenemos un solo Padre. ¿Quién es? Dios. ¿Quién es vicario de Cristo? ¿Quién es el vicario de Cristo en esta tierra? ¿Quién es el representante de Dios en esta tierra? Es solamente el Espíritu Santo. No hay otro ser que se crea atribuir estas cosas. En tercer lugar, sacerdote. ¿Quién es el único sacerdote por excelencia que llevó todos nuestros pecados ante el santuario celestial? Es Jesús, la roca de nuestra salvación. Crisóstomo, un teólogo, patriarca de Constantinopla, célebre por su elocuencia, dijo que Jesús había prometido poner el fundamento de la iglesia sobre la confesión de Pedro y no sobre Pedro. Pero también dice que Cristo mismo es verdaderamente nuestro fundamento. Scott Laroux, con relación a lo que dice León I, dice lo siguiente: insistió que por decreto de Cristo, Pedro era la roca, el fundamento, el guardián de la puerta del reino de los cielos, puesto para atar y para desatar, cuyos juicios retenían su validez en el cielo, y que por medio del Papa como su sucesor, Pedro seguía realizando la tarea que le había sido encomendada. Nosotros en ningún motivo podemos aceptar esto, y la Laroux lo dice de manera más explícita. No podemos nosotros pensar que hasta ahora, o sea, el gobierno o la fundación de la iglesia estaba encomendada sobre Pedro. Pedro simplemente servía como un agente más para llevar el mensaje a otras personas. La mejor evidencia de que Cristo no designó a Pedro como la roca sobre la cual habría de construir su iglesia es el hecho de que ninguno de los que oyeron a Cristo en esta ocasión, ni siquiera Pedro, así lo entendió, mientras Jesús estuvo con ellos, ni después. Si Cristo hubiera establecido a Pedro como principal entre los discípulos, estos no habrían disputado repetidas veces el primer lugar.
Otra cosa más que me estaba olvidando con relación a estos dos términos. Sabemos que Jesús no habló tal vez el griego con sus discípulos, sino más bien el arameo. Y en arameo estos términos equivalen a kefas. Y nosotros, como no tenemos el arameo, nosotros no podemos entender claramente esas cosas. Pero sí podemos decir que Pedro, quien hablaba también el idioma, entendió de la mejor manera cada una de estas cosas para a nosotros darnos a entender que verdaderamente las cosas que Jesús estaba diciendo no se referían a él como la piedra, sino más bien que Jesús mismo se estaba diciendo que era la roca de la cual se fundaría la iglesia. Muy bien, dice acerca de las llaves del reino. Los defensores de la supremacía papal insisten en la primacía de Pedro y aquí el poder de Pedro a pasar en esta supuesta soberanía de los demás. Pero en este texto enmarcado, las llaves, como ya mencionamos, las llaves no son otra cosa que un privilegio que se le da a cada persona. Las llaves del reino solamente son la palabra de Dios que se expresa a través de la Biblia que nosotros ahora tenemos. Pedro tuvo un ministerio importante, ya que él fue el escogido para abrir las puertas del reino de Dios hacia los judíos y también su predicación en el día del Pentecostés a los gentiles en la casa de Cornelio. El verso 20 dijo, habla acerca de que estas cosas no debieran de comentar a ningún otro. Yo me hice la pregunta cuando investigué esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no se quería dar a conocer como el Mesías? En primer lugar, porque nosotros sabemos que los fariseos, los escribas, buscaban matar a Jesús. Buscaban ellos de cualquier otro modo acallar aquella voz. Pero todo debía ocurrir a su tiempo. La muerte que iba a sufrir Jesús en el Calvario tenía que ocurrir justo a su tiempo. Muy bien, ahora entremos a algo muy importante que es acerca de la teología que nos presenta este texto. Nosotros vimos en inicios con tristeza la que respondieron los apóstoles a la pregunta que les hizo. ¿Quién dice la multitud que soy yo? Ellos con tristeza tuvieron que aceptar que las personas de ese tiempo no supieron reconocer a Jesús como el Mesías. Ellos habían leído en las Escrituras que vendría un Salvador para ellos, que les iba a librar, pero ellos entendían que les iba a librar del poderío romano. Ellos esperaban un libertador, no de Satanás, sino más bien un libertador del yugo romano. Ellos esperaban un hombre fuerte, tal vez un superhéroe para esos tiempos que les pudiera sacar de estas cosas. Y nosotros, hermanos, hoy en día, casi en la misma manera en que la gente todavía lucha para creer la sencilla verdad, que Jesús es la vida, muchos admiten que creen en Dios. Y de hecho, hasta ahora, no hay ninguna persona que cada día que pasa exclame, oh Dios mío, ayúdame, pidiendo ayuda muchas veces a un Dios que ni siquiera conoce. ¿Por qué quería decir Jesús eso? Hace siglos que los judíos habían esperado la venida de un Mesías, de un ser superior. Pero ¿qué quería decir Jesús con eso? Que Dios le rescataría de sus sufrimientos, pero el Mesías que anticipaba era un hombre potente. Por otro lado, los griegos de entonces abrazaron una cultura de leyendas que se trataban sobre las actividades de sus dioses paganos. Y ahora, lo más importante, ¿quién dicen que es Jesús para ustedes? Una pregunta que tal vez no solamente está reflejada a los discípulos, sino más bien a cada uno de nosotros. ¿Quién pensamos que es Jesús? Así como el alfarero, así como el artista, un pintor que tiene un concepto acerca de Jesús, un arquitecto, para un arquitecto Jesús tal vez es la construcción más grandiosa, más majestuosa que puede haber.
Pero ¿quién es Jesús para nosotros? Como el pastor dijo, nosotros somos enseñadores. ¿Y quién es Jesús para nosotros? Los discípulos, así como Pedro, respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Algo con convicción, con seguridad. No dijo él en ningún momento. Las personas letradas, las personas que estudian las leyes, dicen que tú eres Juan el Bautista o alguno de los profetas, y nosotros que somos pescadores y que no tenemos nada de conocimiento, ¿pensamos decir esto? Y ahí se refleja que solamente gracias a la obra del Espíritu Santo nosotros podemos llegar a conocer las cosas que no están reveladas, porque solamente son por gracia de Dios.